¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenido a este Cabildo número 15, por donde no pasan las cofradías y se escuchan todas. Estaba haciendo la cuenta 15 cabildos desde que arrancamos el 7 de octubre a las 7 de la tarde. Eso da aproximadamente una media de 7 programas o 7 episodios por mes, ¿eh? Le doy la enhorabuena a todo el equipo del Cabildo, al apartado técnico, al apartado visual, que hemos hecho un gran esfuerzo para que en este primer tramo de la temporada, pues bueno, abordemos todas las temáticas posibles y ya les avanzo que para primeros de enero vuelve el Cabildo con nombre de mujer. Habrá entrevistas en este segmento y por supuesto que seguimos con ese apartado del Cabildo en muchodeporte.com. Este fin de semana ha dejado varias cosas. La primera y más importante probablemente, los besamanos de la Virgen de las Esperanzas de Sevilla, las 5 que existen, con unas estampas maravillosas. Me ha gustado mucho la Esperanza de la Trinidad, creo que va bellísima, como casi siempre, gran trabajo de su priostría. Y me ha gustado también mucho la Esperanza Macarena, que ha dado un giro con respecto a la estética que presentó para la entrega de la Rosa de Oro y que creo que ha salido ganando en esta ocasión. Un abrazo grande a su vestidor, José Manuel Lozano. Y además hemos conocido, ya estaba corroborado prácticamente, que la Esperanza de Triana, como ya saben, en 2025 irá al Polígono Sur en esa misión especial y se ha conocido el cartel para esa ocasión que ha presentado Manolo Cuervo, el artista. Un cartel muy de su estilo, y le damos la enhorabuena desde aquí porque, bueno, sigue innovando y sigue aportando en esta materia a las hermandades de Sevilla. Hoy tenemos un programa un tanto distinto, el último de 2024. Vamos a tocar la música o la guitarra eléctrica, la música rock, abordando a la Semana Santa de Sevilla, a las marchas procesionales y además en el segundo bloque vamos a tratar esa temática que tanto le gustan a ustedes, fieles seguidores de este programa, cuando abordamos pues temática histórica, cuando hablamos de nuestras obras de arte y vamos a hacerlo en 2 episodios. Hoy vamos a abordar la Iglesia del Salvador en su origen y vamos a llegar prácticamente hasta la primera configuración del templo como iglesia cristiana, ¿eh? Ya en enero abordaremos el segundo episodio. José María Pinilla, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Ignacio. ¿Cómo estás? Pues muy bien, la verdad. Aquí terminando el año y lo que tú dices, parece mentira la cantidad de programas que hemos hecho en tan poco tiempo, pero bueno, ha sido intenso, ha sido cansado, es innegable, pero también ha sido enriquecedor y nos ha permitido pues conocer toda la riqueza de la provincia, de estas imágenes que venían y abordar distintos temas que creo que han sido del gusto de nuestros seguidores. Hoy rematamos, como decía, un último programa de 2024 un tanto especial, diferente. Queríamos, siempre que abordamos el último programa del año, queremos hacerlo de una forma distinta, ¿no? Y el gran promotor de este programa ha sido José María Pinilla. Así que creo que debes presentar tú a nuestro invitado de hoy. Bueno, yo aquí en el Cabildo llevo mi faceta cofradiera muy a gala, pero yo tengo otra que para muchas personas es poco compatible, pero que yo comprendo que sí que lo es, al menos desde mi punto de vista no hay ninguna discrepancia al respecto, y es que a mí me encanta el rock, el metal y todo ese tipo de música. Entonces hemos sabido, ya desde hace tiempo lo conocíamos, pero muy recientemente, un guitarrista de Utrera, residente aquí en Sevilla, profesor de música para más señas, pues ha cometido una versión fabulosa de la emblemática marcha Pasan los Campanilleros. Y bueno, pues le hemos echado cara, hemos contactado con él y le hemos pedido que venga y encantados estamos de que esté aquí. ¿Qué tal, Joey? ¿Cómo te encuentras? Buenas tardes, un placer. Yo estupendamente, vamos, encantado de estar aquí. Yo cuando nos presentó José María la posibilidad de hacer una entrevista contigo, la verdad es que me pareció una idea estupenda. ¿Eres muy cofrade, Joy? Bueno, primero, antes de nada, Joey Dead Cat. ¿Por qué Joey Gato Muerto, por favor? Esa explicación del nombre artístico, ¿a qué se debe? Bueno, el nombre es porque dicen que me parecía el cantante de los Ramones. Yo antes tenía el flequillo cortado así en plan Pantoja y, Ramones, efectivamente. y siempre que iba por la calle de Madrid me decía, "Era llevar Joey Ramones, Joey Ramones". Y al final, pues Joey, se quedó ahí Ujú. por derecho propio. Y lo de Gato Muerto me lo puso un cura, tío. No me digas, no me digas. Eso te lo juro yo. Sí, sí, sí. Pues yo estuve 10 años en los Salesianos. Ah, yo también soy antiguo de los Y salesianos. apellido Utrera, y bueno, tenía el pelo corto cuando estudiaba allí en los Salesianos, ¿no? Entonces me lo encontré al tiempo y ya tenía mi buena melena. Y me dice el cura, ¿qué hace con el gato muerto en la cabeza? Y tío, Y Se se te quedó, ¿no? quedó. Y te gustó, sí, además. sí, me harté de reír. Además, es que yo creo que hay que reírse hasta de uno mismo, ¿no? Que Correcto. si no, no tiene sentido esto. Mm. Y me hizo mucha gracia y al final, pues mira, Joey Dead Cat, y me pareció un buen nombre artístico. Ahí se quedó. Magnífico. Joey, bueno, bienvenido a este cabildo. ¿Cómo nace la idea de abordar esa
abordar la temática cofrade, ¿no? Como la guitarra eléctrica en el rock y convertirla en eso, en una música rockera. Pues surge de una forma completamente natural, porque vamos, tanto mi familia como por parte de padre como de madre son muy cofrades, muy cofrades. Yo ya de pequeño, vamos, antes de tener carnet de cualquier equipo de fútbol, ya me habían hecho de una hermandad. Así que yo ya, vamos, había nacido y ya era hermano de Jesús Nazareno, de allí de Utrera. Ujú. Y entonces desde chiquitito, pues es algo que yo llevo muy adentro. Vamos, pues, es que además que mi familia es muy intensa en ese aspecto. Y entonces, bueno, Los vamos a traer un día, ¿no? claro, entonces yo cuando empecé a tocar la guitarra eléctrica es que fue algo que de verdad que yo lo cuento y sé que llama mucho la atención, pero para mí fue un proceso completamente natural y espontáneo. Yo tocaba la guitarra y esas melodías desde chiquitito yo las tenía en la memoria. Entonces yo tocaba a lo mejor Starway to Heaven de Led Zeppelin, buena camiseta esa, o Guns N' Roses o Aerosmith, pero también tocaba Amargura, tocaba Los Campanilleros, tocaba La Madrugada. Y es algo que desde chiquitito siempre he ido fusionando, ¿no? Como, es que yo no lo he pensado nunca, ¿sabes? Que no ha sido algo premeditado, ha sido como en plan, esto me gusta, pues lo toco, ¿no? Lo veía completamente normal. Tú eres músico por vocación, pero también lo eres por formación. De hecho, trabajas profesionalmente como profesor de música, que ahora si quieres nos puedes contar un poquito más en detalle. ¿Qué dificultad técnica reviste adaptar una marcha que está compuesta para un determinado ritmo, para una determinada plantilla de voces, a un instrumento aparentemente tan distinto como es la guitarra eléctrica? ¿O no es tan distinto? Es la pregunta que te voy a hacer. Bueno, enfrentarme a cada adaptación que hago es un mundo completamente nuevo, ¿no? Entonces, es verdad de que tiene su complejidad porque cuando hablamos de una marcha, sobre todo de, vamos, sin desmerecer, por supuesto, a cornetas y tambores y demás, pero cuando hablamos de marchas de palio, ¿no? Al ser una banda completa, hay una cantidad de instrumentos y de voces Ujú. que Pero que es difícil replicar con menos exacto. instrumentos. Claro. Entonces, claro, una vez que yo lo llevo a mi terreno, y siempre intento identificar lo que es la melodía más importante o la que más recuerda a la gente, ¿no? La que más tenemos en nuestro, cuando la tarareamos, Sí. a lo mejor tú no tarareas el contrapunto de la tuba de tal, ¿sabes? No, tarareas a lo mejor ese motivo principal, ¿no? Y la madera normalmente, ¿no? Exacto, entonces identifico eso y lo llevo a mi terreno. Y ya voy sacando las melodías, voy sacando las armonías y los contrapuntos, porque a mí me gusta trabajarlo a todos los niveles. Cuando tú escuchas los campanilleros, escuchas la madrugada, no hay una guitarra. En la madrugada hay una parte que hay hasta 14 guitarras grabadas. En la parte del final de la madrugada hay 14 guitarras haciendo cosas diferentes. Cuando el tutti, ¿no? Exacto. Entonces, para mí ha sido un proceso súper divertido, complicado, pero a la vez muy satisfactorio, ¿no? Porque meterme en ese enjambre y decirle a los músicos, pues, Guillo, tenéis que tocar esto, tenéis que tocar lo otro. Es como que hasta ellos mismos, que por cierto, ninguno es cofrade de los que vienen, ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo se lo explica? ¿Lo pues hacéis tan de buen grado de primeras? a mí me parece increíble que pues, esta gente que son unos gorfos los tres, y me dicen los tíos, cuando terminamos de grabar los campanilleros, me viene y me dice uno de ellos, tío, pues deberíamos de grabar La Estrella Sublime. Y digo, pero tío, pero si a ti no te gusta la Semana Santa, ¿en qué momento has empezado a escuchar, ¿sabes? Pero Y es ellos que mismos, López Farfán para cualquier músico claro, tiene que ser un atractivo, ¿no? ellos mismos desde bueno, aunque no les guste la Semana Santa, o sean cofrades, ¿no? Pero ellos mismos han sabido valorar lo que es la música procesional, ¿no? La riqueza que tiene y están todos motivados, ¿no? Ellos son los primeros que me intentan ahí empujar, bien aquí, yo, pues, graba. Pero claro, la verdad que es un proyecto muy complicado de sacar adelante porque como es mío solo, esto es completamente autogestionado, yo cada vez que saco una adaptación o una obra mía, ¿no? Como en su día saqué la de Un afante mío yo soy, para mí es una pasada. Quiero decir, económicamente es algo que es complicado de abordar. Ujú. Joey, ¿con qué marcha iniciasteis este proceso de adentraros digamos, la transposición de música profesional a música rock? Bueno, yo que tocara en mi casa, no recuerdo exactamente cuál sería la primera. Ujú. Probablemente me voy a pegar ahí el tiro, pero probablemente sería La Madrugada, Ujú. porque La Madrugada para mí siempre ha significado mucho. Seguro que es la primera melodía que toqué. Pero a nivel de, bueno, yo en su día subí La Pasión, Ujú. que eso fue lo que, digamos, pegó el pelotazo entre comillas, ¿no? Eso fue lo que me abrió un poco Es lo que está la... viendo ahí, ¿no? Exacto, pero una que grabé en mi casa, Ah, vale. que mi madre todavía me lo recuerda porque sale a la bolsa del Mercadona, la cama sin hacer. Todo mal, ¿sabes? Todo mal, pero y claro, yo no pensaba, como ya te digo, como para mí siempre ha sido algo muy natural, yo lo subí
y pensé que eso iba a ser un vídeo más. Pero bueno, ahí fue la primera que me llamaron de la tele, en fin, que se lió con ese vídeo y mi madre achacándome que hay que ver la bolsa del Mercadona, que hay que ver cuarto cómo lo tenía. Y digo, mamá, yo que no me iba a imaginar. Así que la pasión de esa que yo creo que fue la primera que, digamos así, pero ya más a nivel más profesional, que yo dijera voy a montarla, fue Amarguras. Lo que pasa es que nunca se llegó a grabar en estudio. La grabé en el Parque María Luisa, pero nunca llegué a llevarla a otro nivel, ¿sabes? Como en este caso pasan los campanilleros o en su día La Madrugada. Cuando tú te subes a un escenario y tocas la música que habitualmente se interpreta y que el público demanda en los conciertos, ¿tendría cabida esto o sería demasiado friki o demasiado raro? O tal vez aquí sí, pero si tocas en Barcelona no lo entendería nadie. A mí, con mi banda, me lo han pedido. Yo tocando con Pinball Wizard, recuerdo en Santa María, del Puerto, que me pidieron que tocara La Madrugada. Pero, tío, eso no era, quiero decir, nuestra banda, además que no sería compatible, porque además yo soy muy cafre con Pinball Wizard, sería contraproducente. Pero bueno, como yo soy muy cumplido, a los que me lo pidieron luego les metí en el camerino y le toqué un poquito de La Madrugada con mi guitarra para que no se fueran con las ganas de escucharla. Pero yo creo que son completamente... yo intento separar. Porque además, por ejemplo, yo en Pinball Wizard pues, soy muy echado para adelante, hago lo que me da la gana. Y es verdad de que cuando toco estas marchas en directo, tío, es como... Para mí, yo recuerdo que vuelvo a los 20 o 15 años. Me pongo muy nervioso con Pinball Wizard, y eso no significa que no me importe, sino porque como ya sé lo que tengo que hacer, pues salgo y punto. Pero aquí cuando toco marchas de Semana Santa sé lo importante que es para muchas personas, porque no olvidemos que vale, que es música, pero es que también tiene un contexto y un componente devocional, ¿no? Sí. Entonces para mí eso me impone muchísimo respeto. Y tío, cuando salgo al escenario es como que temblando. No, temblando. Es que me sudan las manos, me pongo súper nervioso y es algo que no entiendo, ¿sabes? Como, tío, si sabes lo que tienes que hacer, pero no, me pongo muy nervioso. ¿Te has planteado, Joey, componer algo para que pueda ser tocado en la calle? Bueno, realmente las dos obras que compuse hace unos años están pensadas, no así directamente, ¿no? Pero yo soy realmente, es una obra que está pensada para un paso de palio, quiero decir, es una obra que está orquestada. De hecho, ahí me ayudó José Manuel Bernal Montero, Antiguo que... director de La Oliva. Exacto, porque la verdad que me tiene un berenjena increíble. Yo ahí de repente un montón de instrumentos, nunca había compuesto una marcha, ¿no? Entre comillas, ¿no? Y necesité su ayuda para poner en orden todo lo que tenía en mi cabeza. Es cierto de que tanto yo soy como una fe ante mí, si se quisiera llevar a la calle, que a mí me encantaría, porque la verdad que lo pensé para eso, tendría que reestructurarla y la parte que tiene letra, reconvertirla en parte instrumental para que tuviera un sentido dentro de lo que sería una marcha procesional. Sí, la instrumentación tendría su mijita. Sí, bueno, yo la Porque verdad que cuando te me meterías metí... en instrumentos con los que a lo mejor tampoco estás tan habituado en el día a día. Claro, yo, además que eso hay un vídeo mío de YouTube que yo lo explico, yo no tengo ningún problema porque yo sé dónde están mis limitaciones, ¿no? Yo como músico de rock, evidentemente tengo mis estudios, pero claro, cuando tú no te enfrentas nunca a componer una marcha de Semana Santa, ahí tienes limitaciones. Y yo consciente de ello, pues necesitaba ayuda y José Manuel vino en rescate mía y me dijo, mira, estos instrumentos funcionan así, esto va así, basado. Y él se encargó de toda esa parte que hizo un trabajo increíble. Ya la segunda, Una fe ante mí, sí es verdad de que me encargué yo ya de todo el proceso. Tanto de la composición como de los arreglos. Conté con Kini, de el Las Tres Caídas. el guitarrista con el corneta. Sí, Neta. con el hermano también, con el Quinito, y también vino Valero a la batería y el hijo de Víctor García Rayo, no me acuerdo, ahora mismo. No sé Bueno. cómo. Conozco a un compañero que es periodista, pero. No, yo sé que tiene un hijo en una banda, pero no. Sí, no, es magnífico. Vamos, además tengo una relación muy buena con él, pero ahora mismo tengo la cabeza en otro lado. El caso es que esa, digamos, una obra que para cornetas y tambores, que ya ahí sí me encargué yo ya de todo y ojalá algún día, vamos, de hecho un alumno una vez hizo un montaje con San Gonzalo sonando esa marcha y vamos, se me saltaban las lágrimas. Ojalá algún día escucharlo en la calle. ¿Tú de aquí en Sevilla a qué hermandad, de qué hermandad eres devoto o qué hermandad te gusta más? Yo soy ¿O hermano eres de San Gonzalo. de San Gonzalo. Además que eso fue amor a primera vista, y no hay nada que hablar. Eso, ahí no hay nada que hacer, vamos, que yo vamos, en mi pueblo fui hermano de Jesús Nazareno, como comentaba antes, y de los aceituneros, y cuando empecé a salir por la Semana Santa de Sevilla, eso fue un flechazo. Es que no lo iba ni buscando. Yo pasé por Reyes Católicos para llegar al centro,
y apareció él. Y me quedé loquísimo. Digo, ¿esto qué? Vamos, que me encantó. Y es verdad de que con los años, lo hablaba el otro día con un hermano de la hermandad, de que a mí siempre me ha llamado mucho la atención el Cristo, pero con los años me he dado cuenta que cada vez que voy a la iglesia tiro más para ella. Sí. Bueno, eso es. Y Bien de la digo, salud. y digo, es curioso, ¿sabes? Que además es que no, ni lo pienso, es que entro y me he dado cuenta con el tiempo. Digo, antes te paraba y ahora vas para el fondo, ¿sabes? Como, es curioso, es curioso. Eso venía. Volviendo a la conciliación del rock con la música procesional, que es algo que a mí siempre me ha encantado, no sé hasta qué punto sabes, pero hay compositores que en su día fueron bastante osados y lucharon mucho porque hubiera una escenografía muy llamativa, muy espectacular. López Farfán, del que has compuesto, perdón, del que has adaptado Pasan los campanilleros, él, por ejemplo, tenía una marcha anterior que se llamaba Spes Nostra. Esa marcha tiene un solo y él dijo expresamente en la partitura que el solista se pusiera apartado de la banda una serie de metros y mirando hacia el resto, para que al público, pues lógicamente aquello le resultase de mayor espectacularidad. Y bueno, hablando de la madrugada, Abel Moreno tiene otra composición que hoy se toca menos, pero que en los 80 era muy popular, que era Llorar los clarines, que tenía un solo de trompeta que cuando la Cofradía de la Paz pasaba de vuelta por el parque, un músico se subía a una de las torres y desde ahí hacía el solo. Qué fuerte. Quiero decir que esa espectacularidad que en el rock es tan común, algunos compositores también lo han llevado a gala. Algunos han metido violines en la calle, han metido partes cantadas. Es que ¿Sería un disparate una marcha con una banda y una guitarra en algún sitio? ¿Era hasta donde yo quería llegar? Verá, ¿Te lo han propuesto? no. Bueno, hay algo ahí que me han propuesto, pero no a nivel de calle, sino de concierto. Bien. Que ahí hay algo por ahí que se está fraguando, ¿no? Pero mi sueño es eso, quiero decir. Pero yo entiendo que todo tiene su tiempo y todo tiene su espacio y además que también hay veces que no te puedes tampoco flipar, ¿no? Pero es cierto de que yo una vez viendo la Milagrosa salir, cuando pasó por la casa asturiana, ¿puede ser? Sí, que está justo enfrente. Exacto. Centro asturiano. Pues salió al balcón un gaitero y empezó a tocar la gaita y a todo el mundo le encantó. Y digo, hostia, si un gaitero puede hacer eso, ¿por qué no yo con mi guitarra eléctrica, con el amor y la pasión que siento hacia la Semana Santa y hacer mis titulares, ¿no? Entonces, vamos, yo coger mi guitarra, sacar marcha ahí el ampli a un barcón y pegar guitarrazo con la cigarrera mientras que pasa San Gonzalo, pues eso sería mi sueño. Quiero decir, eso La verdad que sería bastante chulo, ¿eh? para mí sería una pasada, ¿sabes? Tomamos Pero nota, se lo trasladamos al director de la banda. No hay problema. No sé, Dijo ni apunta. no sé yo si está Sevilla preparada para eso, ¿no? Pero bueno, que Yo creo que Yo lo haría con- Sevilla sí está preparada, ¿eh? Hombre, tampoco Ya- se trata de volvernos todos locos, pero a lo mejor puntualmente en algún sitio concreto. sí, no, hombre, claro, sería como una pincelada, ¿no? Como Claro, algo un detalle. totalmente anecdótico. Ujú. Tampoco vamos aquí a poner esto patas arriba. Pero estaría chulo. Vamos a ver, ya que has dicho eso, seguramente recibiría críticas, ¿eh? Eso seguro, porque en Sí, esta ciudad bueno. se critica todo, para bien y para mal. Lógico, y debe de seguir siendo así, ¿no? Pero yo creo que estamos ya en un momento en el que hemos visto tantas cosas que hacer cosas nuevas, yo creo que hay un gran sector del público cofrade o de los cofrades de a pie que lo acogen de buen grado, ¿no? Ya después se verá si Se arraiga, es que ¿no? me lo estoy imaginando, ¿sabes? Me lo estoy imaginando allí en el Altozano, en un balcón, mientras viene San Gonzalo, y creo que puede ser muy chulo. Lo que pasa es que también creo que habrá un público muy conservador que seguramente lo criticaría, y rápidamente, si la idea triunfa, se repetiría en otras hermandades, con otras marchas, con otras bandas, con otros instrumentos, es decir, pero bueno, inventar, ¿no? Yo creo que esto consiste en inventar, ¿no? ¿Por qué no? Yo creo que siempre hay que innovar. Y de hecho, vamos, estábamos hablando antes de Farfán, que Farfán con los campanilleros al principio gustó mucho, pero luego hasta se prohibió. Sí. Que es que. Se recomendó que no se tocara porque decía que incitaba poco al recogimiento. Exacto. Entonces, bueno, si prohibimos una marcha de Farfán, imagínate, ¿no? Hasta dónde llega la cosa, ¿no? Correcto. Pero bueno, yo creo que hay que arriesgar siempre y sobre todo, de verdad, desde el respeto, porque yo creo que ahí está la clave. Ujú. Joey, ¿cuál es el siguiente paso que tienes en mente a nivel, eso, siempre unión Semana Santa y rock? Bueno, a mí siempre me dicen, además que me lo han pedido un montón, que haga un disco. Pero es que yo hago un disco y yo creo que es que ni Coffee, vamos, que es que no, es que eso, a mí no sé cómo hace eso, la verdad, es que sería inviable, ¿no?
Yo creo que iré poco a poco, poco a poco. Me hace muchísima ilusión terminar mi tercera composición, que ya la tengo casi lista, Ujú. que sería una huerta de tuerca, digamos que, como he comentado antes, ¿no? Que Yo Soy es como más para dedicado a la Virgen, ¿no? Es una marcha de palio, ¿no? Corneta, tambores, una fe ante mí, pues esta le he dado una huerta de tuerca. Vamos, que ya es lo que queda, ¿sabes qué? Pero bueno, ahí está. Entonces me gustaría terminar mi tercera obra porque a mí lo que me gusta es componer. Ujú. Quiero decir, adaptar está muy bien, me gusta, es divertido, pero yo me considero compositor, vamos, con mi grupo he compuesto más de 50 obras y lo que me gusta es componer. Y aparte, pues, hacer una nueva adaptación. Que en verdad, si nos ponemos juntas ya adaptaciones y composiciones, casi casi que sale el Te sale el disco, disco, por lo te iba menos a un decir. EP, vamos, por lo menos Eso te iba a EP decir. da. Pero bueno, que mi intención es ir poco a poco y siempre dentro de mis posibilidades, ¿no? He tardado 3 años entre la madrugada y los campanilleros. Yo espero para el año que viene a ver si puedo cortar un poquito el tiempo de espera. ¿Cómo se va a llamar esa nueva obra, has dicho? No, no lo he dicho, ¿No no lo lo has he dicho? dicho. Vale, vale. No lo he dicho, ya. Es que no me quiero pillar los dedos, tío. Cada vez que me adelanto, siempre pasa algo. Es que los campanilleros ha sido un proceso que no te lo podrías ni imaginar. Ujú. Ha pasado de todo. En cada paso que hemos dado, yo miraba para arriba y digo, ¿pero quieres que saque la marcha o no la saco? Porque ha pasado de todo, de todo. Nunca he tenido un proceso de grabación y demás con tantos problemas, tío. Lo que pasa es que, bueno, estoy rodeado de unos amigos que los músicos con los que voy, que por cierto, no lo he dicho, que se llama Sitor Batería, Johnny el bajista, Adelante. hombre, y Álvaro el guitarrista, que son para comérselo, vamos, me han apoyado muchísimo, hemos hecho una piña y ahí hemos remado. En plan, como los 300, en plan espartano, y hemos dicho, vamos para adelante. ¿Dónde está grabado el videoclip? Porque es la terraza de un hotel por el centro, Sí, bueno, pero yo eso no he sido capaz de ubicarlo con las es vistas. una pasada, porque el videoclip está grabado en el Hotel Alcázar, que está en la calle Menéndez Pelayo. Sí, Sí. que tú no la has visto a los Jardines de Murillo, extraordinaria. Eso es impresionante, vamos. Y la verdad que les tengo que dar las gracias, que de hecho gracias por recordármelo porque me van a matar, porque no los he nombrado. Pero vamos, se han portado conmigo extraordinariamente bien. Yo fui a hablar con ellos y cuando le comenté la idea y demás, le enseñé también lo que había hecho anteriormente, la madrugada y demás. Y no me pusieron ni un pero, vamos, ni un pero, vamos. De hecho, cerraron la terraza toda la mañana para mí, que los giris querían ver la girarda desde ahí y le decían que no, a ver, y Que digo, no se la llevaban. digo, ese, ¿no? madre mía, qué maravilla, se han portado muy bien, la verdad. Así que eternamente agradecido por el Hotel Alcázar. José María, ¿tú cierras? Pues nada, por mi parte, simplemente darle las gracias por haber venido aquí y bueno, ya que su labor profesional es profesor de música, bueno, que nos cuente también, porque no solamente enseñarás guitarra, ¿no? Tú me has contado que estabas en 5 asignaturas, o sea que prácticamente llevas el cuadrante de alumno casi entero, ¿no? Sí, bueno, hay algunos alumnos míos que con las bromas y demás me dicen, la escuela en vez de llamarse ese estudio debería llamarse Yo Studio, ¿no? Algo así. Porque los pobres algunos me tienen hasta 4 horas seguidas. Y bueno, mi escuela es estudio que está en Santa Justa, vamos, cerquita de Santa Justa, en Campo de los Mártires. Y es una escuela privada de música. Y ahí, bueno, yo imparto guitarra clásica y eléctrica, ukelele, sí, sí, bajo eléctrico, fundamentos de la música, que lo que hago básicamente es que preparo a la gente para el conservatorio, elemental y profesional. Todo el que quiera preparar el ser conservatorio o estudiar teoría de la música en la escuela tiene que pasar por mí, haga lo que haga, piano, canto, me tiene que aguantar. Y luego también doy combo, que la verdad que es una asignatura muy divertida. ¿Qué es combo para los que no lo sabemos? No es exacto. Sí, no, el combo es una forma, vamos, que no es por vender aquí mi escuela, pero es que me parece guay cómo lo han hecho y me mola hablarlo, ¿no? Porque básicamente cuando todos los alumnos que hay aprenden una disciplina, ¿no? Piano, guitarra, voz, lo que te parezca bien, ¿no? Y en el combo yo los voy administrando en pequeños grupos y creamos como pequeñas bandas de rock. Ah, qué bueno. O bueno, rock, pop, jazz, lo que les apetezca, ¿no? Ujú. Y entonces, pues bueno, todo lo que han aprendido lo ponemos en un grupito y tocan con gente, que al final es divertido, ¿no? Pues para que aprendemos a tocar un instrumento. Claro. Y se lo pasan pipa, vamos, yo cada vez que llegamos al combo siempre les digo, yo ponerse las pilas que salimos de gira. Y entonces, pues bueno, ahí estamos. Bueno, Joey, yo creo que ha sido una charla y una entrevista muy entretenida, muy ligada a lo que nosotros hacemos, que es contenido cultural también. Te agradezco tu participación aquí. Por supuesto, vean su videoclip, escuchen su música y estén atentos a lo que va a sacar nuevamente o próximamente, porque seguro que va a tocar la Semana Santa. Antes de marcharnos, tenemos ahí pedazo de botella de anís del mono. Qué maravilla. Bien. Vamos, hay que brindar, ¿eh? Hay que brindar, hay que pedirle un 2025 porque vaya también como este 2024. Está para Joey. Muchas Estamos. gracias.
Ahora haremos un segundo brindis con María José Caldero y con Mauro Mancebo, por supuesto. Por cierto, Mauro, me han comentado que esa cesta que hay de Navidad es tuya. Ya me he enterado, porque estoy detrás de la cesta de Navidad que lleva ahí 2 semanas y nadie se la lleva, no tiene dueño, ¿no? Entonces habrá que alguien se la tendrá que llevar, ¿no? Estamos a punto de rifarla, de hecho, ¿no? Efectivamente. Bueno, familia, por un 2025 bueno, muchas gracias, Bueno, A Joey. vosotros, un placer. Salud. Encantado. Que pique un poquito la garganta, que está bien. venga. Está muy bueno, sí, señor. Qué dulcecito, magnífico. Lo que tiene. Magnífico. Joey, lo dicho, muchas gracias, ¿eh? Muchísimas Aquí gracias. tienes tu casa y cualquier cosa, promoción, ayuda, aquí estamos para invitarte, para acogerte y darle difusión todo lo que sea necesario. Muchísimas gracias, un placer. Igualmente. Familia, enseguida este programa sigue. Pasamos de la música a la historia y a la cultura. Vamos a hablar de la Iglesia del Salvador. Se viene por aquí María José Caldero. Venga, enseguida volvemos. Seguimos en este Cabildo número 15, por donde no pasan las cofradías y se escuchan todas. Creo que ha quedado una entrevista divertida con Joey Dead Cat. Me ha encantado el apodo, ¿eh? Me ha encantado como el nacimiento y el origen, creo que es, bueno, para contarlo, ¿no? Que es lo que ha hecho nuestro querido músico. María José Caldero, muy buenas. Hola, muy buena. He disfrutado muchísimo. Yo tengo que decir, porque no soy tanto de metal, pero sí soy muy rockera. Y yo he tenido la posibilidad de ir a un concierto de los Pinball Wizards, el grupo de Joey, y en el Monasterio de Santa María de las Cuevas, hace como unos 3 años, y no me lo he podido pasar mejor. Es una banda buenísima. Recomendación extraordinario. absoluta. Mucho. Y además, a colación de, como habéis empezado hablando, de los 15 programas que llevamos, y estaba pensando yo, ¿no? Digo, la verdad es que somos también como una banda de rock, ¿no? Que Sí. hemos terminado la gira, la primera parte de la gira, ¿no? Y ahora nos vamos a tomar un pequeño descanso, Sí. ¿no? Que hace falta. Descanso. María José ya tiene ha preparado ya su anís, su copita de Sí, anís. sí, sí. Mauro Mancebo desde la técnica también está También, en ello, también. está en ello. Señores, hay que brindar, ¿eh? Tenemos pestiño, tenemos pasta, tenemos, no sé, bueno, Mantecado. mantecao. Bueno, pero estos son unas pastitas que he traído yo de Todo de vegano, Bormujo, de ¿eh? Todo Bormujo, vegano, vamos. de Bormujo. Bueno, vamos a cambiar de registro. Antes de iniciar con la Iglesia del Salvador, enhorabuena a la Hermandad de las Penas y enhorabuena a Nani Aguado por la restauración del Señor de las Penas, de la Hermandad de las Penas de San Vicente, que ha recuperado su policromía original. Sí, bueno, ha sido un proceso de bastantes meses en los que Fernando ha hecho pues un proceso de consolidación de la imagen, de recuperación de policromía, tanto la peña en la que se apoya el señor, como la propia imagen, la corona de espinas, que ha recuperado también esa policromía de tonos verdosos, y creo que ha quedado absolutamente espectacular. Una imagen que ya de por sí es bellísima y que Fernando pues ha recuperado todo su esplendor, ¿no? Así que enhorabuena a todos los hermanos. Bueno, familia, iniciamos este segundo bloque del programa. Vamos a abordar la Iglesia del Salvador. Recuerden que ya analizamos la catedral, lo hicimos en 3 episodios. En esta temporada, bueno, dentro de nuestro contenido artístico, cultural e histórico, hemos creído conveniente tocar iglesias y templos importantes de la ciudad de Sevilla. Probablemente la Iglesia del Salvador, la Colegial, sea el segundo templo más importante de la ciudad, y durante un tiempo yo creo que lo fue de la archidiócesis también, ¿no? Detrás de la Catedral de Sevilla. Vamos a iniciar primero con un contexto orográfico, donde está situado, origen probablemente romano, y qué es lo que pasaba en esa zona de la Alfalfa, que la verdad es que era una zona candente en Sevilla. Sí, bueno, como has comentado, ¿no? La Iglesia del Salvador es además, está situado en uno de esos enclaves que yo siempre pienso que todas las ciudades tienen una serie de puntos que son trascendentales para entender la historia de la ciudad. En Sevilla, sin duda, la Plaza del Salvador, el enclave en el que se sitúa la Colegial del Salvador, es uno de esos puntos trascendentales para entender nuestra historia. Orográficamente, pues situada en lo que muy posiblemente fuera el núcleo fundacional de Sevilla. Ahí vemos en la primera lámina que ha preparado José Mari, bueno, pues una zona que podríamos englobar entre la Alfalfa y el Real Alcázar en un pequeño promontorio colmatado por sedimentos. Ahí primitivamente pues tuviera el origen la mítica Spal fenicia, que posteriormente, ya en época romana, pues va a ser el lugar en el que pues se sitúe, podríamos denominar pues como la zona céntrica de esa Sevilla romana, ¿no? Donde se ubicaría
el foro, El foro. aproximadamente pues en el cruce de la calle Águilas con la calle Cabeza del Rey Don Pedro, y una zona además que está muy condicionada orográficamente por la proximidad del paleocauce del Guadalquivir, que es el cauce antiguo del río, que ya hemos comentado otras veces aquí en el programa, que sabemos que antiguamente bueno, pues pasaba ese brazo del río por la Alameda de Hércules, calle Trajano, Sierpes, la avenida. Y la cercanía al arroyo Tagarete. ¿Qué nos está hablando esto? Bueno, pues nos está hablando que esa proximidad a esos dos caudales de agua, pues evidentemente va a condicionar ese suelo a la hora de edificar pues, esas distintas construcciones, ¿no? A lo largo de la historia. Porque si tiene algo de especial este enclave del Salvador, es que todas las civilizaciones que han pasado por Sevilla, su lugar sagrado lo han ubicado ahí, ¿no? Donde había una construcción romana, después va a venir una visigoda. Donde había una visigoda va a haber una islámica. Donde había una islámica va a haber un templo cristiano, ¿no? Entonces, como digo, ¿no? Pues conforma un lugar absolutamente trascendental para entender la historia de la ciudad. Da pistas eso, José María, aunque es cierto que no parece que el cardo máximo y el decúmano máximo confluyan en la alfalfa. No está claro documentalmente eso, pero parece, todo hace indicar que sí. Parece claro, por los restos incluso arqueológicos, que en esa zona de la alfalfa, y donde reside ahora mismo El Salvador, que probablemente hubiese un templo, una basílica, algo, era el centro neurálgico de la Sevilla de la época, ¿no? Claro, el centro de aquella Hispalis, que era el nombre que tenía Sevilla en aquel tiempo, estaría ubicado, como suele ser habitual en las ciudades romanas, en lo que es el foro. Cuando las ciudades romanas eran de nueva edificación, se hacían con una cuadrícula perfectamente perpendicular y paralela. Suele que ver a la itálica, calle. ¿no? Por ejemplo, ¿no? Claro, Ujú. pero es que cuando los romanos llegan aquí ya Hispalis existía. Sí. Entonces, una ciudad a la que ellos llegaban, en cierto modo adaptaban ciertas cosas, pero no podían hacer de nuevo todas las calles, no tenía el menor sentido. Entonces, ese foro era en el que se hacía la vida pública de la ciudad y los principales edificios, las termas, los templos, pues se ubicaban en la cercanía. De hecho, la zona de San Isidoro, Calle Abades, etcétera, nada más que se escarbe a ciertos metros, pues aparecen los restos primitivos de aquella ciudad. Las columnas de la calle Mármoles, pues son de un templo, lógicamente, que había. Una basílica, en nuestro contexto cristiano, lo identificamos con un lugar religioso. Pero una basílica en su origen no era un lugar religioso. Para rezar se iba al templo. La basílica era un lugar amplio, espacioso, donde se administraba justicia y se llevaban a cabo transacciones comerciales. ¿Qué sucede? Que cuando ya el cristianismo deja de ser clandestino y se oficializa y tiene libertad de culto en el Imperio Romano, pues se hace, digamos, dueño, gestor de esos espacios grandes, porque las comunidades religiosas, las comunidades cristianas, que cada vez son más numerosas, pues necesitan de esos lugares céntricos, de esos lugares espaciosos en los que celebrar el culto. ¿Vale? Entonces, hay restos indirectos, no hay columnas romanas puestas allí, aunque algunos están traídos de los alrededores. Hay una placa que en la lámina anterior se veía, que ha aparecido también y que está allí expuesta en la cripta del Salvador. Y luego, posteriormente a eso, tras la caída del Imperio Romano y la invasión de todos estos pueblos que hemos simplificado llamando los godos, pues en la Sevilla visigoda hay testimonios, no hay absoluta certeza arqueológica, pero hay testimonios de una primitiva basílica llamada de San Vicente y Santa Jerusalén y de una posible primitiva catedral en nombre de San Isidoro. Hay, digamos, distintas teorías. Hay quien piensa que aquello podía estar ubicado en lo que ahora sería el patio de bandera, justamente en la inmediación del edificio de los Reales Alcázares, pero también hay testimonios que parecen ubicarlo, dada la continuidad en el culto que siempre suelen tener estos lugares sagrados cuando vienen nuevas culturas, nuevos pueblos, en la misma iglesia del Salvador. Y esto pues permanecería así hasta la llegada a principios del siglo VIII del Islam, que va a necesitar nuevos espacios religiosos, que serían las mezquitas, y aquí precisamente es donde se va a ubicar la mezquita principal de Sevilla, hasta que siglos después se hace otra donde ahora mismo está la catedral. Antes de abordar la parte islámica, ¿no? Podemos hacer un resumen de ese origen del Salvador, de la zona, tanto de la época romana, es decir, posible presencia de una basílica, de un templo, o que estuviese allí el foro, donde se hacía la vida pública en Sevilla. ¿Podemos hacer un resumen, María José, de esa parte? Bueno, yo creo que lo ha hecho José, ¿no? En la cripta del Salvador, que tiene un recorrido bastante interesante, nos sirve para ubicarnos, para ubicar ese contexto histórico. No es un lugar, ese solar del Salvador, en el que hayamos encontrado restos romanos, pero sí en las proximidades. Esto nos habla sin duda de que era
una zona en la que existía de forma muy cercana pues esos edificios aledaños al foro. Entonces, claro, algunas veces cuando no encontramos en el mismo lugar esos vestigios históricos, sí nos sirven, los aledaños les sirven a los historiadores, Claro. a los arqueólogos para montar la teoría y las hipótesis. Entonces, podemos entender, parece bastante probable que efectivamente en el solar que actualmente se levanta El Salvador existiera primitivamente esa basílica, porque cuando van a llegar ya en el 712 los musulmanes a la ciudad y ya en el siglo siguiente edificarán la mezquita de Ibn Adabás, parece poco probable que la levantaran en un lugar virgen, quiero decir, en un espacio en el que no existiera anteriormente antes, algo antes. Aprovechar la arquitectura Reaprovecharía existente. muy Sí. posiblemente una construcción anterior, que si en este caso no era ese templo visigodo de San Vicente del que ha hablado José Mari, que es verdad que hay la hipótesis, tiene poquita base histórica, muy posiblemente fuera algún edificio romano, muy posiblemente una basílica, que como ha comentado José Mari, en la época romana no tiene ese carácter religioso, sino que es más un uso jurídico y comercial. El hecho de que haya habido vestigios que se hayan encontrado en las distintas excavaciones arqueológicas, ya sea por simple afán de investigar o por las necesarias restauraciones que ha tenido el edificio, pues han aparecido restos de una escalera que está en el interior del alminar, del que hablaremos ahora, porque si el alminar pudiera hablar, nos lo contaría Todo. absolutamente todo. Sí. Hay una lápida, que es la que vemos aquí en la ilustración. Han aparecido también monedas de distintas épocas, tanto de Tiberio como de Teodosio. Hablamos de varios siglos de diferencia, Sí. pero parece claro entender que la actividad de aquella ciudad romana, pues en este lugar no era ajena. Es verdad que algunas columnas parecen proceder de edificios romanos, pero no nos tiene eso que llevar a la conclusión de que ya estuvieran allí de siempre. Es que hay culturas, entre ellas la musulmana, era muy dada a utilizar el material de acarreo. El material de acarreo es, si tengo que hacer una columna, en vez de hacerla de nuevo, pues la cojo de ese edificio que está abandonado y la reutilizo y no Claro. tengo el menor problema en ello. Es un afán eminentemente práctico. Claro. Entonces, hay restos que son de origen romano, pero no implica que necesariamente estuvieran allí, pero que tampoco se tenían que haber ido mucho más lejos a cogerlo, ¿no? Entonces, eso sí nos ayuda a entenderlo de esta manera. Y luego hay una cuestión también interesante que nos lleva a pensar que antes de algo siempre hubo otra cosa, y es que los lugares de culto suelen tener una continuidad en su uso. Por dos cuestiones fundamentales. Por una cuestión también práctica, si llega una nueva religión, ¿para qué va a tirar lo que había antes? Sino que readapta los edificios religiosos. Bueno, en la catedral lo hemos Sí, comentado. hemos hablado. Pero era por una cuestión práctica en primer lugar y luego por una cuestión simplemente simbólica. Sí. Es por la supremacía. La preeminencia. La nueva religión Mm. borra la anterior Mm. y la suplanta, con lo cual queda en la... Sí, sí. en En la memoria de esa Sí. sociedad. en el entendimiento de las personas queda que lo de antes no valía y lo de ahora sí. Sí. Por eso, donde antes estaba aquello, ahora hay otra cosa que es mejor. Auténtica propaganda, ¿eh? Sí. Auténtica propaganda. Ojo, Toda la vida es de Dios. Claro, y- claro. históricamente y tradicionalmente también tenemos el contexto, ¿no? De que empezamos a tener los primeros mártires, Justa y Rufina, Santa Justa y Santa Rufina. Los primeros, no sé si considerar los obispos, Marcelo y Sabino, todavía en una época en la que la religión se practica en la clandestinidad, porque todavía no ha llegado el edicto de Milán, de Constantino, ni después la ya la oficialización de la religión católica como oficial con Teodosio, ¿no? Entonces, también quería hacer esa puntualización, ¿no? Esos primeros primitivos padres de la Iglesia sevillana a la clandestinidad, ¿no? Ubicada la iglesia del Salvador, parece que es de época romana, los primeros vestigios que tenemos, parece que eso está claro, ¿eh? Pasamos a la época musulmana, a la mezquita Al-Hama Emiral. Estamos hablando siglo Siglo IX noveno. después de Cristo, que parece también que estuvo. Hay restos más que evidentes, bueno, no, evidentes de que hubo Eso sí una está mezquita antes de la iglesia, ¿no? Hay prácticamente un acta de inauguración del Sí, edificio. sí, Así sí, que lo sí, primero sí. que todo, la lámina que estamos viendo aquí detrás es una superposición de la actual iglesia y el patio aledaño, y en rojo es como sería aquella mezquita del siglo IX. ¿Tenía otra orientación, José Mari? Sí, sucede lo mismo que hemos hablado ya en la catedral, aunque aquí sucede antes. Y es que en Al-Ándalus las mezquitas no estaban orientadas como según la lógica deberían estar, porque cualquier musulmán tiene que rezar dirección a la Meca está al este, sin embargo las mezquitas en Al-Ándalus mayoritariamente estaban orientadas al sur. Distintas teorías, no querer hacer lo que sus anteriores jefes hacían,
o sea, no quererlos mirar a ellos. Si desde Damasco miran al sur, pues yo no voy a ser menos, yo miro al sur, o porque hacia el sur es el camino de peregrinación a la tierra, a la ciudad santa, donde al menos una vez en la vida todo buen musulmán tiene que peregrinar. El caso es ese. Sin embargo, los cristianos sí vamos a cambiar el sentido, porque tradicionalmente se ha rezado mirando al este, porque del este sale el sol, que es la simbología propia de la divinidad. Entonces yo siempre digo medio de broma que los cristianos miramos a la Meca y los musulmanes no lo hacían, al menos en Al-Ándalus. Entonces, yéndonos a por qué decíamos que la mezquita tenemos absoluta certeza de cuándo se inaugura, porque es que hay una columna que milagrosamente sobrevivió a la demolición del edificio cuando, después hablaremos, se construye ya sobre esa primitiva mezquita las iglesias cristianas, y en esa columna hay una inscripción que dice literalmente, dice, Alá tenga buen misericordia de Abdelrahman al-Hakam, el emir justo, el bien guiado por Alá, el que ordenó la construcción de esta mezquita bajo la dirección de Umar bin Ad-Dabas, cadí de Sevilla en el año 214. El año 214 de la Égira, trasladado al calendario cristiano, es aquel entre el 11 de marzo del año 829 y el 27 de febrero de 830. Así, la columna ahora mismo está en el Museo Arqueológico, en la Cripta del Salvador, que es visitable y recomendamos que se visite, porque además nosotros la enseñamos. Pues está puesta allí una reproducción de este texto. Datos fehacientes, datos concretos de que, bueno, los musulmanes dejaron su huella en el... Esa era la mezquita principal de la ciudad. Hasta que se construye ya la mezquita Al-Hama, cerca de la residencia real de los reales alcázares, es la mezquita de los viernes. La mezquita de los viernes, que viene a tener la categoría de una catedral. Claro, estamos hablando la mezquita principal. Entre la primera mitad del siglo IX y finales del siglo XII. O sea, que este edificio fue la referencia espiritual de Ishbilia durante no pocos años. Exacto, sí. Ahí en el plano se ve muy bien la configuración. Bueno, esto es la torre, para que nos situemos, está en la calle Córdoba. Esa es la calle Córdoba, tenemos el alminar de los restos que podemos, de que se han conservado en la mezquita de Ibn Adabás, de los restos de ese alminar de la mezquita solamente podemos verlo desde la calle Córdoba, donde se pone el puestecito del incienso, ¿verdad? Porque, bueno, la base, ¿no? El primer cuerpo, ahí le tenemos exactamente ese cuerpo de sillares, pues el primer cuerpo pertenece a los restos del alminar. Después tenemos los restos en el patio de los Naranjos, ojo, el SAN, el patio de las abluciones, que ese patio originalmente era un 70% más grande de lo que hoy podemos ver, porque ya en la época cristiana se le van a ir añadiendo pues distintas capillas, distintas dependencias que van a reducir el tamaño primitivo exactamente de ese. Es decir, el patio tomaba probablemente parte de lo que es ahora mismo la capilla de Pasión, por ejemplo. Sí, el patio es la mitad del edificio. Efectivamente, sí. ¿Qué sucede? Que para los musulmanes es un lugar preceptivo, un lugar obligatorio del preculto antes de entrar. Donde ellos se purifican. Para los cristianos ya no tiene esa necesidad, salvo la de tener un espacio abierto que siempre le da, en fin, pues un poquito de juego al lugar. Entonces ya en época cristiana se empiezan a añadir capillas de enterramiento, los edificios donde residían el campanero, que sigue todavía residiendo, que todavía sigue, las personas que trabajaban allí y algunas dependencias puramente auxiliares como son las sacristías. Claro, iban reduciendo el espacio original. Y ya el tercer espacio, que es el Harán, la sala de oración, en este caso con 9 naves, como vemos, orientadas hacia el sur. Sí, son 9, efectivamente. Este saliente que aparece aquí en el muro de la derecha es donde estaría el mihrab, que es aquel lugar hacia el que se ora, en el muro de la quibla, y es donde cuando el edificio se cristianiza, que igual nos estamos adelantando un poquito, es donde se ubica, al igual que se hace en la catedral, una imagen de la Virgen. Claro, se consagra para consagrar que es la Virgen de las Aguas, que es la imagen más antigua, con bastante diferencia, de todo lo que hay dentro del Salvador. Exactamente. ¿Qué vestigios tenemos de esta mezquita miral? Lámina 3, por favor. Pues tenemos, además del cuerpo inferior de la torre que acabamos de ver, pues como bien ha hablado María José, los capiteles del patio. Aquí hay una recreación que yo he sacado de este libro, un libro que precisamente no es de bolsillo, La Iglesia del Salvador de Sevilla, una obra fabulosa, una obra colosal de Fernando Mendoza, y esta es una recreación de cómo sería esa Sevilla de la época del Emirato. Y ahí estaría, pues, vista desde una perspectiva, imaginarnos que lo estamos viendo casi desde la seta, ¿vale? Sí. Porque el alminar está sobre ese muro blanco, que es lo que actualmente es la calle Córdoba. De ahí se accedería al patio. El patio simplemente, salvo el porticado que tenía alrededor, era mucho más diáfano, y luego ahí se ven las diferentes naves orientadas hacia el muro opuesto, que es donde sobresaldría esa
ese mihrab, que no me salía la Exactamente. palabra. El muro de la Qibla con el nicho Claro, del ¿qué mihrab. más vemos aquí? En la fotografía de arriba a la derecha, lo que tenemos es una visión del patio actualmente, mucho más pequeño en su configuración, y vemos esas columnas que apenas levantan 2/4 del suelo. Yo cuando explico eso allí, yo le digo que, hombre, que las generaciones han ido creciendo, pero que las personas nunca No fueron eran tan pequeñas. como los hobbits, ¿no? Y eso es porque el nivel del suelo cota. ha crecido muchísimo. En tiempos del Emirato, pues estaba bastantes metros por debajo. Y la foto que vemos abajo a la derecha esto es durante una época de restauración, pero hoy en día también se pueden ver, son las columnas que están en todos esos puestos, todos esos comercios que dan a la Plaza del Pan. Porque en una mezquita era muy común que hubiera la zona de actividad comercial que estuviera inmediatamente al lado. La calle Alcaicería se llama así por algo. Exacto, Y el zoco sí. de la ciudad pues estaba en la calle Herbolario, la calle Huelva, que era una zona cerrada inmediata a al propio Sí. recinto sagrado. De hecho, hoy podemos respirar un poquito todavía ese aire de zoco en la Plaza del Pan, o Plaza Jesús de la Pasión, no sé, que para mí va a ser siempre la Plaza del Pan. del Pan, con esos pequeños, algunos de los pequeños comercios que tenemos en esa zona, salvo los modernos que nos están comiendo un poquito por el tema de gentrificación, pero los más tradicionales sí nos remiten, ¿no? Todavía ese aura de zoco de la zona, ¿no? Es muy interesante esa ilustración. Rematamos este bloque. Remata María José Bueno, sí. y iniciamos el inicio del uso cristiano, ¿no? Sí, Pasamos al antes uso de cristiano. irnos al año trascendental de 1248, ¿no? de la conquista de Sevilla por Fernando III, hay que hacer alusión sin duda a un par de intervenciones que se tienen que hacer en la mezquita de Ibn Adabás. Primero, a raíz de la invasión vikinga del año 844. Esto también cuando lo cuento yo en las visitas que hacemos allí, hay muchas personas que no saben en Sevilla que aquí llegaron 80 dracars, unos barcos que yo decía, eso tenía que dar un miedo horroroso verlos Desde remontar el luego. Guadalquivir, ¿eh? Los vikingos en los dracars, y durante 20 días saquearon la ciudad de Sevilla. El primer sitio al que llegan, pues al templo, al edificio de referencia, ¿no? Pues la mezquita de Ibn Adabás, ¿no? Entonces la dejaron en una situación realmente bastante ruinosa. Hubo de hacer un primer trabajo de intervención, y ya después la segunda intervención en tiempos de Al-Mutamí, de la dinastía de los abadíes, nuestro rey poeta, a consecuencia de unos sucesivos terremotos en torno al año 1079, el Alminar prácticamente quedó en ruinas y hubo casi que reconstruirse, ¿no? También hay uno de los restos más bonitos que hay, más interesantes, en la cripta del Salvador, es una lápida con inscripción cúfica en la que se explican esos trabajos de restauración. Nos vamos ya al año 1248, un pequeño inciso que hace el compañero. Un pelín antes, tenemos aquí otra lámina de un resto de la mezquita que mucha gente pasa por delante a diario Sí, sí, y sí, no se percata. maravilloso. No se percata. La Hermandad de Maravilloso. Pasión, de la que tú eres hermano, si Correcto. no estoy equivocado, Sí, sí. pues en su dependencia tiene en sus Las puertas aldabas. estas aldabas. Estas aldabas eran de la puerta de la mezquita. Sí. Y están perfectamente conservadas y en un gran estado, y mucha gente pasa por ahí, a lo mejor piensa que es un aplique Sí, un medianamente aplique moderno. de otro Que origen. tiene- Pues eso tiene siglos y siglos. Que- Y esta lámina de la izquierda, que la he sacado de este libro precisamente el que he referido antes, es de un códice de posteriormente que se custodia en el Escorial y que trata de recrear cómo sería aquella Sevilla de entonces cuando los cristianos la habían perdido y todavía quedaba mucho para su conquista. Y trata de representar de una manera bastante, digamos, libre aquella mezquita Aljama, pero curiosamente si uno se pudiera acercar a esta puerta, vería que el aldabón que tiene corresponde con la silueta justamente de esta que tenemos aquí. Espectacular, sí, señor. El origen y la historia y la trayectoria, ¿no? de la Colegial del Salvador. Creo que ha quedado meridianamente claro época romana, época musulmana con una invasión vikinga, ¿no? Sí, y un sí, sí. robo, Bueno, un robo, claro, Más que una invasión, un saqueo que duró unos saqueo, cuantos de días. saqueo. un saqueo. Y vamos al inicio, ¿no? De la etapa Sí, cristiana. exactamente. Bueno, aquí es algo que se repite en Sevilla, en 1248, conquista de Sevilla por Fernando III, que evidentemente entra en una ciudad almohade, una ciudad islámica repleta de mezquitas de barrio, con la mezquita Aljama, y igual que explicamos en la catedral, esa mezquita no se derriba, sino que se readapta al culto católico. Se cambia la orientación del culto, disponiendo esa orientación oeste-este, para rezar hacia el oeste. Se disponen distintas capillas, capillas funerarias, una capilla dedicada a la Virgen María para consagrar, en cierto modo, ese edificio islámico al culto cristiano. Esto es muy importante, porque esa vocación, esa consagración al Divino Salvador es algo que establece Fernando III. Él es el que va
decidir que se consagre esa mezquita cristianizada al Divino Salvador y además le da rango de colegial. Y esto no es baladí, porque le otorga la posibilidad de tener un abad y 10 canónigos con sus rentas muy importantes incluidas. O sea que esto Claro. es un detalle que después perdió, porque cuando pierde el carácter de colegiata, pues pierde esa condición, ¿no? Y bueno, pues así es como readaptamos ese edificio que va a tener uso cristiano muchísimo tiempo. Se va más de 4 siglos esa mezquita, ese edificio islámico con uso cristiano, ¿eh? Si no... Sin estar tocada, digamos, arquitectónicamente, Sí, sin hacerle muchas bueno, añadiduras, se ¿no? incorpora, digamos que algunas que capillas. la fábrica se conserva, Sí. aunque el patio pierde espacio, pero digamos Exacto. que el recinto sagrado como tal, sus muros perimetrales, para situarnos de manera muy rápida, y sus cubiertas permanecen, aunque en el interior obviamente se habilita algo muy diferente, porque el sentido del rezo ya va a ser como hoy en día lo conocemos, desde la Plaza del Salvador hacia la Plaza del Pan. Al ser un espacio rectangular, pues hay menos naves, pero son más espaciosas, y sobre todo se habilita el espacio para la nave principal, para la nave del centro, porque luego más adelante se le va a colocar ahí dentro un coro con sus órganos, al igual que vemos en la iglesia de Santa Ana o al igual que vemos en la catedral. Lo que pasa es que se replantea todo eso en el siglo XIX y se decide eliminar para darle pues, el aspecto diáfano, limpio que tiene hoy en día. ¿Vale? ¿Qué tenemos aquí en esta lámina? Pues tenemos a la derecha la evolución histórica de la torre, prácticamente de la cual tenemos pues vestigios a distintos niveles. La parte inferior, que es donde está el puesto de los inciensos normalmente, por la estrechez de la calle Córdoba casi nadie se percata, pero históricamente es de lo poquito que queda en pie de la época del Emirato en toda España y es bastante interesante. El cuerpo inmediatamente superior, que es el que también se ve desde dentro del patio, no así la parte inferior, porque hay unas edificaciones posteriores, es de la época precisamente de la primera cristianización de Sevilla. Son arcos apuntados, un estilo gótico mudéjar, como muchas iglesias de la época. Probablemente estuviera rematada, como aparece en la ilustración del medio. Ajá. Y luego, cuando ya se derriba ese edificio de la mezquita, porque ya el estado era prácticamente insostenible. No hagas spoiler. A finales No hagas del siglo spoiler de segundo bloque. A finales del siglo XVII, pues entonces hay un planteamiento de hacer 2 nuevas torres a los pies del edificio en la Plaza del Salvador, donde ahora está la Capillita del Carmen, esa achaflanada, y la propia esquina con la calle Villegas, pero por problemas de cimentación aquello no prospera y lo que se hace es que se remata ya en estilo barroco la torre, por lo que el cuerpo más elevado corresponde a la obra ya de Leonardo de Figueroa ya a finales del siglo XVII y le da pues la configuración actual en la que cada estrato nos da perfectamente los pasos históricos, las etapas por las que ha discurrido. Yo quería apuntar un pequeño puntito, volviendo a esa mezquita cristianizada. En la cripta del Salvador hay unos restos interesantísimos de esas primeras capillas que se disponen al interior del edificio islámico, porque quedan todavía los huecos donde iban las rejas que cerraban esas capillas. Entonces me gusta mucho hacer ese ejercicio de imaginación, ¿no? de esas primeras capillas, ¿no? Familia, se nos queda algo en el tintero porque tenemos que ir cerrando no solo el queda bloque, muchísimo. este programa, sino el año 2024 del Cabildo. ¿Algún apunte o vamos a hacer un poquito lo que queda para la iglesia barroca, ¿no? Que es la que llega después, ¿no? Bueno, las iglesias Las iglesias. barrocas, porque no Hombre, hubo una, hubo yo dos. creo que casi que lo dejamos aquí, ¿no? Porque queda después el segundo bloque muy interesante, ¿no? Para entender cómo llegamos al grandioso templo que tenemos hoy día, ¿no? Familia, muchísimas gracias, por este Nada, año, un por placer. esta nueva temporada, por todo vuestro esfuerzo, vuestro trabajo. ¿Otro brindis? Sí, por favor, Hombre, por sí, por favor. Pero me gustaría que saliese Mauro. Me gustaría que saliese Mauro en pantalla. Vamos Nuestro a ver, querido nuestro compañero técnico, nuestro jefe mago, el técnico. mago. El que comanda los mandos de esta nave. No sale nunca. No viene a las comidas de Navidad. No Nada, quiere nada, cesta de nada. Navidad tampoco. Pero ¿Quieres más, existe, María José? Venga, Venga, vamos, un poquito solo. Esto Venga, no, nadie lo ve, ya nadie está. lo ve, nadie lo ve. No, que después mi Venga. madre me riñe. Venga, vámonos. Bueno, familia, nuevo brindis, en este caso el equipo del Cabildo les desea una feliz Navidad, mucha salud para todos ustedes y sus familias y que esa salud siga reinando durante el año 2025. Y que nos vemos, que muchísimas gracias por habernos Muchísimas acompañado. gracias. Y que el año que viene, en enero, Por supuesto. Una vez que sus majestades de Oriente dejen ya el camino libre para la primera cruz de guía, Exacto. ahí estaremos. Ahí Correcto. estamos. Mucha salud. Salud. Venga, vamos. Esperemos que Está bueno. que esto no lo cape YouTube, ¿eh? Esperemos.
Bueno, lo dicho, muchas gracias, María José, José Nada, María, por gracias todo. a vosotros siempre. A ustedes, señores, estén atentos a nuestras redes sociales, suscríbanse a nuestros canales. Muchísimas gracias. Estamos haciendo una recopilación de los datos del último año para hacer balance, como ustedes comprenderán. Hemos duplicado las escuchas en iVoox entre un año natural y otro. Así que desde aquí, desde el Cabildo de Mucho Deporte, les damos las gracias por su fidelidad y por su seguimiento. Y les prometemos que para el año 2025 vamos a seguir trabajando de la misma manera. Lo dicho, feliz Navidad, feliz año. Cuídense, pasen unas Navidades, no abusen de las comidas de Navidad, vayan a las que puedan, no abusen mucho. Y lo dicho, mucha salud para todos ustedes y su familia. Un abrazo fuerte.